Boa noite, gente. Um prazer ter vocês aqui hoje com a gente na Dakini Produções. O Vikram é uma pessoa que faz parte da história da empresa da Dakini, porque foi o primeiro terapeuta que a gente começou a produzir. E foi o Primal, nosso primeiro curso a ser produzido através da Dakini aqui no Brasil. E a partir do Primal, a gente se motivou a continuar fazendo outras produções. E o propósito da Dakini é esse: promover processos terapêuticos profundos, promover desenvolvimento pessoal, promover espiritualidade, conexão, expansão de consciência. E tudo isso o Vikram tem com todas as qualidades. É um psicólogo, um terapeuta excepcional, tanto a nível de conteúdo, de conhecimento, como de experiência, de prática. São mais de 30 anos que ele está aí atuando como terapeuta, foi professor 15 anos em universidades, tem 5 livros escritos. E um dos trabalhos que eu acho assim que o Vic faz com total especialidade e competência é a terapia primal. Esse trabalho que é uma imersão na nossa infância, que eu acho que todas as pessoas que estão num processo profundo de desenvolvimento, em algum momento do processo, eu indico que vocês passem pelo primal, porque sem entender as nossas feridas lá do passado, os nossos traumas lá do passado, é difícil a gente realmente nos acolher e nos tratar com mais gentileza, mais amor no nosso processo e poder viver as nossas relações de uma forma mais equilibrada. Então, hoje à noite, vocês vão escutar o Vic falando tanto do processo primal, tanto de como esses traumas, esses processos da infância interferem nas nossas relações e na nossa vida como adulto. Assim que Vic, é um prazer te ter novamente aqui com a gente nessa noite, casa cheia, o Zoom cheio, e vou deixar aí com essa pessoa que é pura admiração, tanto da minha parte como da Silande, que é a minha sócia aqui na Dakini. A gente já fez o Primal, agora a gente está fazendo a formação aí com o Vikram em Somati, que é um outro processo maravilhoso que ele está fazendo aqui no Brasil também, que quem está do Chile conectado também conhece Somati aí com o Vic. Assim que te deixo a palavra, Vic, que passamos uma noite transformadora e de muita compreensão dos nossos processos. Bem-vindo! Gracias, Mahari. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ok. Lo primero que usualmente parto diciendo cuando doy charlas en Brasil y veo que la mayoría de las personas que están asistiendo a esta conferencia son brasileños, es pedir perdón por no hablar portugués. Y voy a tratar de hablar en un español lo más claro y lento posible para que sea factible que ustedes puedan entender lo que estoy diciendo. Quiero dar gracias a las chicas de Dakini Producciones por invitarme nuevamente a poder compartir mi trabajo y mi entendimiento de los procesos de crecimiento del ser humano con ustedes. Voy a hablar durante un tiempo y luego voy a tratar de responder algunas de las preguntas que me llegaron a través de WhatsApp, que me imagino que son las preguntas que algunos de ustedes deben haber formulado. De lo que voy a hablar es quizás una de las cosas en algún nivel que representa mayor dificultad para poder hablar. Y la dificultad no está en el hablar mismo, sino que la dificultad se encuentra en el hecho de tratar de referirme a algo que si no está dentro del rango de su experiencia, no es tan fácil de comprender. Cuando hablamos de las heridas de la infancia y cuando hablamos de las emociones, usualmente tenemos una sensación de que sabemos de qué se está hablando. Tenemos una sensación de poder comprender cuál es el universo
conceptual al cual nos estamos acercando. Y si bien es cierto que la mayoría de nosotros tiene algún nivel de entendimiento de esto, también es cierto y forma parte de mi experiencia que ninguno de nosotros tiene usualmente la habilidad de poder entender la amplitud de lo que vamos a comprender o la profundidad del impacto que las experiencias infantiles tienen en quiénes somos nosotros como adultos, en qué es lo que sentimos momentos a momento y las elecciones que vamos haciendo por nuestra vida. Por lo tanto, voy a comenzar por esta dimensión. Nosotros somos, en un nivel de conciencia, el resultado de nuestra historia emocional. Y esta historia emocional parte desde el momento en que nosotros fuimos concebidos. Es decir, no solamente parte desde el momento en que nosotros nacemos, sino que parte desde las primeras experiencias que nosotros somos capaces de percibir con nuestro incipiente sistema nervioso dentro del útero de nuestra madre. ¿Quiénes nosotros somos hoy día? ¿Cómo nos sentimos respecto de nosotros mismos? La sensación que tenemos de que se trata el fenómeno de estar vivo, las elecciones que hacemos de pareja, de amigos, de lugares donde vivir, el tipo de trabajo que nosotros realizamos y sobre todo la sensación de sí mismo que cada uno de nosotros tiene todo el tiempo, está cimentada, está construida profundamente en las experiencias fundamentalmente de nuestros primeros 7 años de vida. Muchas veces las personas comunes y corrientes no saben por qué sienten lo que sienten, por qué piensan lo que piensan y sobre todo no saben por qué se comportan de la manera como se comportan. Si una persona no tiene conocimientos de psicología, lo más probable es que defina esta autoobservación de sus sensaciones y de su comportamiento con la frase así soy yo. Es decir, yo miro mi comportamiento, miro mis sensaciones emocionales y luego digo, este soy yo. ¿Y por qué soy así? Porque así soy yo simplemente. Yo soy porque así soy. Esta es mi naturaleza, esta es mi verdad. Pero lo cierto es que lo que nosotros llamamos usualmente nuestra naturaleza y nuestra verdad no es más que un conjunto de comportamientos que son el resultado de adaptaciones de nuestro comportamiento infantil, es decir, cuando éramos niños, a situaciones específicas y concretas de naturaleza relacional, relacionar y vincular con nuestros padres. Es decir, lo que nosotros llamamos yo soy así es una recopilación de patrones automáticos de conducta que se desarrollaron como forma de responder a situaciones concretas que nosotros vivimos cuando éramos niños. Por lo tanto, la siguiente pregunta que surge es, si yo no soy esto que yo veo hoy en día como adulto, mi comportamiento y mis sensaciones emocionales, entonces, ¿quién soy yo? Y esta pregunta, ¿quién soy yo? En mi entendimiento, es la pregunta más fundamental que un ser humano puede alguna vez hacerse. Si yo no soy mi comportamiento, que es el resultado de mi adaptación infantil, las sensaciones que yo tengo de mí mismo, que probablemente es el resultado de las relaciones primarias con mi padre, con mi madre y mi familia, entonces, ¿quién soy? Y esa respuesta no puede, esa pregunta no puede ser respondida fácilmente en el lenguaje. Es más, creo que no es necesario que sea respondido en el lenguaje, porque el movimiento que esa pregunta genera es lo que es realmente importante. Es decir, la búsqueda que parte con la idea, porque en un principio es simplemente una idea, que lo que yo llamo el yo soy, es un constructo que es el resultado de mi vida emocional y que quizás
existe otro nivel de conciencia más profundo que este conjunto de adaptaciones. Por lo tanto, esta pregunta genera un movimiento, y en ese movimiento, desde mi perspectiva, se encuentra la gracia, la belleza y la aventura de la experiencia humana. Es decir, el tratar de averiguar quién soy yo, el tratar de distinguir qué me es propio, auténtico, real, y qué es un condicionamiento emocional, una adaptación de mi comportamiento infantil, un conjunto de ideas que proviene de mi familia y de mi cultura. La búsqueda de esa distinción, en mi experiencia, es una de las aventuras más fascinantes que un ser humano alguna vez pueda emprender. Y una aventura que afortunadamente no termina nunca. Hoy día tengo 52 años. Esta aventura partió para mí cuando yo tenía 17 años y aún no termina. Y sigo descubriendo niveles y niveles y niveles de esto. Es decir, sigo descubriendo profundidades respecto de la distinción entre lo que me es propio, auténtico y real y aquello que es el resultado de mi adaptación a situaciones específicas, sobre todo cuando niño. Dentro de este universo de los comportamientos infantiles que se desarrollaron para sobrevivir situaciones, usualmente con mi familia, que no apoyaban mi autenticidad, mi verdad y mi realidad más íntima, hay una dimensión que tiene que ver con aquellas experiencias de naturaleza traumática o dolorosa. Usualmente cuando nosotros hablamos de trauma, entendemos como una experiencia de shock, una experiencia abrupta, una experiencia repentina que afecta al sistema. Pero en la práctica, muchas veces el trauma no es nada más que un conjunto de formas de relación, de formas de vínculo que yo voy teniendo con mi familia desde que yo nací hasta que me independizo a los 20 y tantos años, en el cual estas formas de relación van dándome a mí la señal, o van dándome a mí la idea de que mi autenticidad, mi verdad y mi realidad no es valiosa tal cual es. Que yo debo ser de otra manera, que yo debo ser como Cristo, que yo debo ser como el tío Juanito, que yo debo ser como cualquier otra persona que como yo en realidad soy. Y esto duele profundamente. Por lo tanto, la terapia primal se aboca fundamentalmente a la dimensión del trauma y el dolor emocional. Cuando yo soy pequeño, yo no tengo la posibilidad de no sentir cuando algo me duele. Yo puedo parar la externalización, la expresión, por ejemplo, del llanto, del lloro. Yo puedo parar esto. Yo puedo apretar mi garganta, apretar mis labios, sostener la respiración y no expresar mi dolor emocional, mi sufrimiento. Pero no puedo dejar de sentirlo, lo sigo sintiendo. Por lo tanto, yo bloqueo la expresión, pero el dolor sigue estando en mí. Si como niño, como niña, como crianza, yo experimento demasiado dolor, este organismo se muere. Se muere físicamente o se muere psicológicamente, es decir, se desequilibra psicológicamente y eventualmente ocurre lo que en psicología conocemos como cuadros de psicosis o en lenguaje popular la locura. Es decir, yo pierdo contacto con lo que es real. ¿Sí? Por lo tanto, lo que yo trato de hacer inconscientemente es separarme del dolor. Por lo tanto, trato de no sentir que algo duele emocionalmente. ¿Y cómo hago eso? Desconecto la conciencia de la necesidad fundamental que no está siendo cubierta, que produce el dolor.
No sé si se entiende. Yo no puedo dejar de sentir dolor directamente. Lo que hago es adormecerme, que yo necesito algo que no me están dando. Si yo necesito cariño físico, por ejemplo, y no, mis padres no son personas cariñosas físicamente conmigo, esto duele. ¿Cómo me separo del dolor? ¿Cómo me distancio del dolor? Dejo de sentir que necesito contacto físico. Dejo de sentir que necesito ser tocado. Ahora, esta necesidad no desaparece, solamente se oculta en lo más profundo de mi inconsciente, pero no desaparece y de hecho se manifiesta simbólicamente en mi vida de adulto. Y se puede manifestar, por ejemplo, con el rechazo al contacto físico con otros adultos, lo que en Chile se llama no ser de piel, no disfrutar el contacto. Y luego, obviamente, yo me defino a partir de ello. Yo digo, así soy yo, sin darme cuenta que es una adaptación de mi comportamiento. Por lo tanto, desde esta perspectiva, lo que la terapia primal hace es tratar de recuperar la capacidad de sentir y la capacidad de conectar con las experiencias dolorosas de nuestra niñez. El dolor que nosotros no sentimos totalmente cuando éramos niños, el llanto, el lloro, que no lo vivimos completamente, la rabia que no la expresé completamente, la alegría que no me permití ser embargado por ella completamente, mediante el trabajo de la terapia primal, lo que busco hacer es volver a conectar con las situaciones que me produjeron estas experiencias dolorosas o traumáticas. Y me abro a la posibilidad de sentir, de volver a revivir la sensación. Esto no solo es un viaje cognitivo, no solo es un viaje intelectual, es una reconexión con esa dimensión mía de mi niño interno herido. Y al poder revivir la situación y darme permiso para hoy en día poder expresar emocionalmente todo aquello que no expresé en su momento, el trauma o la experiencia traumática va perdiendo fuerza. Y al perder fuerza, deja de afectar o de manejar inconscientemente mi comportamiento como adulto. Es como si yo cerrase un ciclo, una gestalt que lleva muchos años abierta, y al cerrar esta gestalt, que tiene que ver con expresar las emociones que estuvieron reprimidas, yo soy capaz de encontrar una nueva vitalidad, soy capaz de encontrar una nueva alegría también, y sobre todo, soy capaz de tener algo que previamente no tenía, y es elección. Yo puedo seguir operando con el mismo patrón de conducta antiguo, o puedo decidir funcionar de otra manera. Ahora, esto no es automático, y tampoco es algo que pueda resolverse de un día para otro, es un proceso de crecimiento, y en este proceso de crecimiento, lo que yo voy haciendo como participante de un trabajo primal es ir integrando dimensiones de mi experiencia infantil que en su momento fueron rechazadas y que en su momento no se pudieron completar. Entonces esto es un viaje de recuperación y es un viaje de completar, de cerrar historias, vidas, experiencias, dolores no vividos, rabias no expresadas, miedos no sentidos completamente. Y es un viaje de ir a buscar esta dimensión de mí mismo que llamamos el niño interno y traerlo de vuelta a nuestra experiencia como adulto. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Y esta es una de las preguntas que más usualmente respondo. Es, ¿qué pasa en nuestra cultura? ¿Qué pasa en nuestras familias?
que cada uno de los adultos con los que yo me encuentro en terapia y me he encontrado en los casi últimos 26 años, están profundamente heridos. Y sí, hay una frase que siempre repito y es, si yo pudiese buscar el origen del sufrimiento humano, esto se resumirían a dos palabras, papá y mamá. Es decir, padre y madre. Y creo que sería interesante poder mirar un poco qué es lo que nosotros en nuestra cultura hemos hecho en este proceso de crianza, de traer niños y niñas al mundo. Lo primero es que la mayoría de las personas tienen hijos en forma absolutamente inconsciente. Veo aquí, como no es inusual, la mayoría de los participantes son mujeres. Creo que vi un hombre hace poco. Hay un condicionamiento que es increíblemente profundo en nuestra cultura y tiene que ver con que parte de la vida es obligatoriamente reproducirse, es decir, tener hijos. Uno va al colegio, luego uno va a la universidad o va a trabajar, uno se empareja o se casa y uno tiene hijos. Es parte de la vida. Probablemente nadie se pregunta, ¿para qué voy a tener hijos? Y de hecho, cuando en terapia alguien me dice, yo quiero tener hijos, siempre pregunto, ¿y para qué? Y no hay respuesta. Porque no hay un proceso reflexivo respecto de la reproducción, es algo automático. Yo simplemente me voy a reproducir. ¿Por qué? Porque es lo que la cultura dice y es lo que se hace. ¿Sí? Si además yo vivo en una sociedad patriarcal, como es la sociedad nuestra, donde la realización femenina está asociada prácticamente en forma exclusiva a la maternidad, o era así por lo menos hasta algunos años, yo me encuentro con un escenario donde gente que no está emocional ni psicológicamente preparada para traer otro ser a este mundo, de pronto se encuentra con la realidad de lo que implica el proceso de maternaje. Levanten la mano quienes acá que me están escuchando, de los que logro ver, son madres o padres. ¿Ok? Bueno, si ustedes han tenido la experiencia de la maternidad, ustedes saben perfectamente que una cosa es la fantasía de la maternidad y otra cosa es la realidad de la maternidad. ¿Y cuál es la realidad de la maternidad? Y esto es algo que las mujeres recién están abriéndose a discutir. Del hombre no hablo porque usualmente los hombres en las sociedades latinas están absolutamente ausentes. Y todas ustedes saben que es una excepción a la regla, un hombre que realmente decide estar participante activo en un proceso de crianza. Generalmente el hombre decide tomar un rol de proveedor y traer el dinero para la casa, y ese sería su aporte fundamental al proceso de crianza. Obviamente que hay excepciones a esto y en los últimos años afortunadamente ha estado cambiando. Pero en la práctica el proceso de crianza usualmente es un proceso brutal. ¿Por qué es brutal? Es brutal porque requiere una cantidad de energía y atención que a ninguno de nosotros nos dijeron que esto era así. Y entramos en un conflicto como padres, porque por una parte nosotros amamos a nuestro hijo y por otra parte a veces queremos tirarlo por la ventana o ya no queremos más. Y eso es una realidad de la que nadie habla porque existe mucha culpa alrededor de esto, porque la fantasía social es que esto es maravilloso, siempre es maravilloso, y uno siente amor y ternura por los hijos todo el tiempo. Y si ustedes son padres o madres, ustedes saben que eso no es verdad, no es real. ¿Sí? Por lo tanto, yo me encuentro con un problema que yo no me había imaginado, y era que yo no tengo resuelta mi propia relación con mis padres, y de pronto yo me encuentro siendo padre, con una persona que necesita atención y sus necesidades cubiertas
100% del tiempo. Y yo estoy muy cansado, necesito dormir, necesito trabajar, a veces quiero hacer otras cosas, como por ejemplo tomar una ducha o ir al baño, y no puedo, porque tengo un hijo, una hija, que inmediatamente empieza a llorar si yo salgo de la habitación. Por lo tanto, de pronto me doy cuenta que esto era un trabajo monumental, muchísimo más difícil y demandante que de lo que yo alguna vez me imaginé. Si a esto le sumamos el hecho de que la mayoría de los pediatras, al menos ocurría en mi generación, y los doctores no tenían idea de psicología infantil, por lo tanto, sugerían métodos de crianza, métodos de cuidar a un hijo que eran más adecuados para entrenar un perro que para un ser humano, ¿sí? Donde muchísimas ideas se reproducían en forma automática, como por ejemplo, los niños tienen que ser independientes desde pequeñitos. Hay que enseñarles a ser fuertes. Hoy en día se sabe que los niños son neurológicamente inmaduros, es decir, su cerebro no se ha desarrollado lo suficiente como para poder ser independiente antes de los 3, 4, 5 años de vida, con algún nivel de independencia. Por lo tanto, yo tomo a mi hijo de 5 o 6 meses y lo pongo en la habitación contigua, en la habitación del lado, para que aprenda a dormir solo. Y mi hijo, mi hija, no quiere dormir solo y empieza a llorar y a gritar. Yo voy donde el médico pediatra y el pediatra me dice, déjelo nomás, tiene que aprender, que llore nomás. El problema es que este niño, esta niña que está en la pieza del lado, tiene un cerebro que no ha evolucionado para el mundo donde nosotros vivimos y que viene programado biológicamente para dormir junto al cuerpo del adulto que lo cuida. Porque antaño, hace 60.000 años, si uno dejaba a un hijo durmiendo solo, los animales se lo comían. Y eso es lo que el cerebro humano viene preparado. Por lo tanto, no viene preparado para dormir solo. Yo lo dejo dormir solo y entra en pánico porque su cerebro inmaduro cree que se va a morir. Y cuando digo cree que se va a morir, no es una creencia, es una forma de ponerlo en el lenguaje. Entra en una experiencia biológica de supervivencia, donde el sufrimiento es profundo y agudo. Luego viene el siguiente problema, y es que las necesidades del niño o la niña comienzan a entrar en conflicto con el funcionamiento de la casa. Y de pronto ocurre que los padres quieren que los hijos sean tranquilos, que no se muevan, que no griten, que no lloren, que no pidan nada y que se coman toda la comida. Entonces, tengo un niño que viene biológicamente programado para comer altas cantidades de grasa y glucosa, es decir, azúcar y grasa saturada, porque eso es lo que biológicamente hablando es el programa básico. Y no quiere comerse la lechuga, y no quiere comer la sopa de acelga, y no quiere comer nada más que papas fritas y dulce. Por lo tanto, yo lo dejo sentado en la mesa por horas hasta que se coma toda la comida. Y empieza a ser un problema. Y ya no es fácil. Y no quiere dormirse cuando tiene que dormirse, y quiere despertar muy temprano, día domingo, a las 6 de la mañana, cuando los padres han estado trabajando toda la semana. Y de pronto me encuentro con que las necesidades reales del niño entran en conflicto con quien yo soy, con la vida que yo quiero vivir. Y a mí nadie me contó que tener hijos era algo extremadamente demandante. Yo pensaba que era algo fácil, amoroso y en mi fantasía que uno sentía amor y ternura todo el tiempo.
Por lo tanto, trato de controlar a mi hijo. Pero como no quiero gastar todo el tiempo en decirle una y otra vez lo que tiene que hacer, lo empiezo a amenazar y le enseño a sentirse culpable e inadecuado cuando hace algo distinto a lo que yo deseo que haga. Y el niño, la niña, va entrando en su cabeza la información de cómo es en su naturaleza no está bien, que necesita ser ordenado, tranquilo y obediente. Sobre todo, obediente. Y la obediencia se convierte en el valor máximo del proceso de crianza. Si el niño es obediente, yo estoy emocionalmente disponible para él. Si el niño es desobediente, yo retiro mi energía afectiva. Ahora, usualmente, aquello en lo que el niño no desea ser obediente son simplemente situaciones donde requiere más atención. Como por ejemplo, el niño quiere trepar, subir a un árbol, pero en vez de yo ir con él, esperarlo abajo del árbol, enseñarle cómo uno se puede tomar de una rama u otra, porque eso es mucho tiempo y un gasto de energía para mí, yo le digo, no te subas al árbol, porque te puedes caer. No subas al árbol. No se ensucie, cómase toda la comida, duérmase, póngase el pijama. Todas situaciones en las que yo como padre no quiero invertir más energía. Y el niño va desarrollando la idea que hay dos personas dentro de él. Una, que es una persona buena, que es la persona obediente, y otra, que es la persona mala, que es la persona desobediente. Y luego nosotros comenzamos a arrastrar estas ideas el resto de nuestras vidas. Cuando somos adultos, ya no decimos, hay una persona mía buena que es obediente y una mala que es desobediente. Nos hemos vuelto más sofisticados, pero seguimos con el mismo modelo psicológico y la misma idea que hay una parte mía que es buena y una parte mía que es mala. Y como la llamamos como adultos, yo tengo virtudes, que es la parte mía buena, y defectos, que es la parte mía mala. Y nadie cuestiona esto. Absolutamente nadie. Todo el mundo dice, todos sabemos que cada uno de nosotros tenemos virtudes y defectos, una parte buena y una parte mala. Si nos queremos poner un poco más esotéricos o tenemos algo más de cercanía con la psicología junguiana, decimos tenemos una parte de luz y una parte oscura. Permítame decirle como psicoterapeuta que eso no existe. No es verdad. No tenemos una parte luminosa y una parte oscura. No tenemos una parte buena y una parte mala. Tenemos una dimensión de nosotros que aceptamos y abrazamos. Tenemos una dimensión de nosotros que rechazamos. Y adivinen cuál es la parte que rechazamos. La misma parte, la misma dimensión de nosotros mismos que nuestros padres rechazaban. Hagan el experimento. Viajen con su memoria hacia sus recuerdos y se van a dar cuenta que esta idea de que existen dos partes dentro de nosotros en conflicto proviene del proceso de crianza, proviene del proceso, no sé cómo, yo sé que crianza significa niño en portugués, no sé cómo se dice mahari, crianza, el proceso de maternaje, ¿cómo se dice en portugués? Sim, a criança. También. Ok. Entonces, como adultos somos adultos divididos, somos adultos escindidos dentro de nosotros. Tenemos una parte pública, que es la socialmente aceptada, y tenemos una parte íntima,
que nos da miedo mostrar, porque es la parte, la dimensión de nosotros socialmente rechazada. Los niños de los seres humanos son extremadamente frágiles. Les toma aproximadamente 3 años tener algún nivel de independencia, algún nivel. Una independencia total, en Chile por lo menos, alrededor de 19 años, y una independencia económica en Chile alrededor de entre 25 y 30 años. Por lo tanto, los seres humanos somos hijos de la necesidad. Lo que nos distingue de otras especies es lo profundamente dependiente que somos de los adultos que nos cuidan. Increíblemente dependiente. Y en esa dependencia, cada uno de nosotros fue desarrollando patrones inconscientes de conducta para sentirse querido, visto, acogido, alimentado, etc. Ninguno de nosotros tuvo nunca la posibilidad de poder escoger otra familia, otra situación de matriz. Por lo tanto, lo único que pudimos hacer fue adaptarnos. Y nos adaptamos a veces a situaciones increíblemente difíciles y dolorosas, y otras veces a situaciones negligentes, donde la atención de nuestros padres no era la que nosotros necesitábamos. Y por otra parte, los padres, seres absolutamente heridos emocionalmente, sin ninguna habilidad psicológica usualmente para ser padres, están a cargo de 1, 2 o 3 seres humanos nuevos y que necesitan que sus necesidades sean cubiertas, vistas y atendidas. No es fácil ser padre. Yo soy padre, tengo una hija de 21 años, puedo decir que no es fácil. Y no es fácil sobre todo ser hijo. Y ser padre reviste una complejidad no solo por el hecho de que las personas, los niños tienen necesidades que no somos capaces de cumplir, sino que para muchas de nosotros, y esto sobre todo ocurre más con las mujeres que con los hombres, pero tener un hijo para muchas mujeres es la primera experiencia de amor incondicional que han tenido en su vida. Para muchas mujeres, el ser madre es su primera experiencia de amor incondicional. De ver a este otro ser humano que te mira con estos ojos abiertos, como si tú fueras absolutamente todo para él, para ella. Y el problema con esto es que inconscientemente nosotros como padres y como adultos proyectamos nuestra necesidad de nutrición materna en nuestros hijos. Es decir, nuestros hijos son, por proyección simbólica, también nuestros padres. ¿Por qué? Porque es la primera experiencia real de amor incondicional. Todos los padres y madres siempre hablan de que aman incondicionalmente a sus hijos, pero todos sabemos que eso es más bien propaganda. O sea, ninguno de nosotros como padre siente amor 100% del tiempo, y cuando los hijos o hijas hacen algo que no nos agrada, tendemos a retirar nuestra energía afectiva. No estamos incondicionalmente ahí. Puede que como idea exista la idea de la incondicionalidad, pero la realidad es otra. Por lo tanto, esto se vuelve muy complejo, porque nosotros como padres depositamos en nuestros hijos nuestras necesidades afectivas. Y eso para un hijo es mucho, es demasiado. Porque ningún niño, ninguna niña viene a este planeta a satisfacer las necesidades afectivas de sus padres. Es más, los niños vienen solamente a tomar amor, atención, afecto, dinero, educación. Y no existe la posibilidad de devolver eso. Cualquier padre o madre que piensa que alguna vez va a poder pedir la retribución del amor, las noches sin dormir, las preocupaciones que hizo por sus hijos, es imposible.
Pero una cosa es pensarlo y otra cosa distinta es tener proyectadas las propias necesidades afectivas en los hijos. Y eso se convierte en un peso para cualquier hijo, inevitablemente. Y se convierte en un peso imposible de sobrellevar, porque yo amo a mi madre, pero no le puedo dar lo que ella quiere de mí, porque no vengo a eso a este planeta. Ningún hijo viene a satisfacer las necesidades afectivas de sus padres. Los hijos, las hijas, nacen de espalda a sus padres. Uno como padre les da a todos y ellos se van. ¿Sí? Pero me siento culpable. Mi madre me llama y me dice, nunca me llamas por teléfono, nunca me vienes a ver. Y yo no voy porque no tengo ganas, porque no quiero, porque no lo siento. Pero me siento culpable por esas sensaciones, porque desde pequeño me entrenan a través de la culpa a ser obediente. Cada vez que yo hago algo que va en contra de lo que los padres estiman conveniente, ellos me dejan saber que yo hice algo inadecuado y yo me siento contraído, culpable y avergonzado de mí mismo. Cada vez que yo tengo una experiencia placentera que va en contra del condicionamiento cultural, cada vez que yo toco mis genitales como niño, y mi madre o mi padre me dice, eso no se hace, niño cochino, niño malo, y existe esta interrupción de la experiencia del placer, en la cual yo me siento contraído, me siento apretado, me siento inadecuado, voy arrastrando a mi vida de adulto, luego estas inhibiciones, estas contracciones internas, a mi encuentro con hombres, con mujeres, con mis parejas. Mis padres jamás me enseñaron a poner límites, nunca me enseñaron a decir que no. Cada vez que yo dije que no, fui aplastado como niño. Por lo tanto, cuando estoy adulto, no sé decir no. Hago cosas que no quiero hacer por mi temor a no ser querido. Hago cosas que no quiero hacer por mi temor a que me rechacen. Hago cosas que no quiero hacer para que nadie se sienta mal. Es decir, traiciono momento a momento, día a día, mi propia verdad para tratar de obtener amor, aprecio, reconocimiento, como lo aprendí a hacer en mi familia cuando niño. Entonces no es inusual que cuando uno puede ver en terapia de pareja, que la gente se traiciona una y otra vez, hace y hace cosas que no quiere hacer para que no lo dejen de querer. ¿Dónde aprendí eso? Lo aprendí con mi familia. Por lo tanto, si yo empiezo a integrar todo esto y a mirar mi comportamiento como adulto, me voy a dar cuenta que yo soy, en última instancia o a nivel superficial, mi historia infantil congelada. Soy aquel niño que no recibió suficiente atención, aquel niño que fue exigido. Lo puedo ver en mi propia autoexigencia, lo puedo ver en lo brutalmente crítico que soy conmigo mismo. ¿Dónde aprendí a criticarme? Esto tengo que haberlo aprendido en algún lugar. Alguien me tiene que haber dicho, por ejemplo, a mí no me importa lo que tú hagas, pero yo quiero que seas el mejor, que parece como una bonita frase, pero si lo miro más profundamente, esta frase tiene un subtexto, y el subtexto es, tal cual tú eres, no está bien. Necesitas ser de otra manera. Necesitas ser mejor. La gente llega a mis talleres de desarrollo personal muchas veces diciendo que quieren ser mejor persona, mejor esto otro. Y yo les pregunto, ¿pero qué hay de malo en ti? ¿Por qué no quieres ser quien eres? Rara vez la gente me dice, yo quiero ser real, o quiero ser auténtico, quiero ser bien quien soy. Siempre la gente me dice, quiero ser mejor. Y yo sé, por mi experiencia en esta área y como psicoterapeuta, que esa idea de quiero ser mejor es una idea que arrastran desde su niñez.
desde que eran niños, y ahora se disfraza de crecimiento y desarrollo personal, pero lo que oculta es un profundo autorrechazo. Lo que oculta es fundamentalmente la noción de que yo debería ser de otra manera para ser querible. Y ese fue el mensaje que yo recibí de mi familia, de mi cultura, de mi sociedad. La terapia primal, específicamente el trabajo que nosotros hacemos en el Centro Experiencial en Santiago de Chile y que hemos llevado a Brasil, lo que busca hacer es traer a este niño, a esta niña que fuimos una vez, traerlo de vuelta a la superficie y decirle, ¿sabes qué? No importa lo que te hayan dicho, no importa lo que tú hayas atravesado, tú estás ok, tal cual eres. La forma como tú eres, las sensaciones que tú retienes por ti mismo, están ok. Tu realidad más profunda, tu autenticidad, está perfectamente ok. No necesitas ser mejor. Si te gustan las palabras que tienen alguna connotación exponencial, puedes ser aún más tú mismo, pero no mejor que tú eres, porque tal cual eres estás ok. Tienes que deshacerte simplemente de las ideas que has internalizado que no estás bien tal cual eres, y sobre todo, tienes que volver a tu niñez, simbólicamente, obviamente, y abrazar a esa niña y a esa niña, a ese niño y a esa niña que fueron alguna vez rechazados por ser como eran. ¿Y cuál es ese primer síntoma de abrazar? Permitirte sentir y expresar las emociones, agradables o desagradables. No ocupo la palabra negativa porque no existen emociones negativas. Eso es un condicionamiento cultural. Las emociones que sentiste alguna vez y que por la razón que fuese no pudiste expresarla. Por lo tanto, desde esta perspectiva, la terapia primal coincide con el entendimiento de Sigmund Freud, que el origen de la desconexión del ser humano, el origen de lo que nosotros en psicología llamamos neurosis, es la represión. Para Freud era la represión de los impulsos naturales que chocaban con la estructura y el mandato social. En terapia primal pensamos que el origen de la represión, de la neurosis, de la desconexión del ser humano, es efectivamente la represión, pero no solamente de los impulsos, la represión del dolor emocional y de las emociones que no nos permitimos vivir cuando éramos niños. Ok, voy a dedicar unos minutos para poder responder algunas de las preguntas que me mandó Silangi. ¿Está bien eso, Mahari? Estamos a 10 minutos del final. Sí, está bien. ¿Sí? Ok. Permítanme un segundo, voy a mirar acá cuáles son las Então, preguntas. essas são as perguntas que vocês enviaram no questionário de inscrição para o encontro, tá? Lá tinha, se você queria fazer alguma pergunta, muita gente mandou pergunta, o Vikram selecionou algumas que ele vai responder aí online, tá bem? Ok, voy acá a leer una. Al identificar un patrón de abandono activado por una situación actual, ¿cómo sanarlo? ¿Cómo cuidar a esa niña herida y acompañarme de una manera amorosa en el proceso? Connie hace esta pregunta. Lo primero tiene que ver, Connie, con no traicionarse. O sea, uno tiene que partir por los vínculos y las relaciones que uno tiene como adulto. Es decir, no transar con la propia verdad, no comprar afecto. Es decir, yo necesito parar. Yo sé que cada vez que establezco un vínculo afectivo, el temor es que si no hago lo que la otra persona quiere, entonces nadie me va a aceptar, nadie me va a querer y la gente me va a rechazar. Y es posible que no toda la gente te acepte y te quiera, como es parte de la experiencia humana. Pero en mi entender, el dolor más profundo tiene que ver con traicionarse uno mismo. Es decir, tiene que ver con ir en contra de la propia integridad
para que la otra persona esté feliz o contenta. Entonces eso es lo primero. Y eso es una de las formas en las cuales más comúnmente nosotros nos transgredimos y nos traicionamos. Respecto de la sensación profunda de abandono infantil, no hay mucho que hacer en términos de borrarla, y generalmente va a tener la tendencia a generar patrones de dependencia emocional. Ahora, yo puedo ser consciente de estos patrones, puedo ser consciente de mi tendencia a querer colgarme afectivamente de otras personas. Pero también es importante, como dices acá o preguntas en forma amorosa, entender que nadie jamás me va a poder entregar aquello que yo no me entregue a mí misma. O sea, eso yo creo que es el punto fundamental. Yo necesito partir tratándome bien. ¿Cómo uno se trata bien en los vínculos afectivos? Uno no hace cosas que no quiere hacer por amor. Cuando algo me duele, cuando alguien no me ama como yo necesito o me gustaría que me amasen, yo soy gentil, cariñoso y me permito sentir el dolor y nunca voy en contra de mí mismo por el afecto de nadie. Eso. Déjame ver otra pregunta acá. Ok, acá hay otra pregunta. Dice, ¿es posible sanar la herida primal? O más bien, ¿hay temas que no es posible? Y al hacernos conscientes de estas heridas primales, cuando aparecen, solo podemos hacerle un espacio y abrazarnos y aceptarnos y querernos con la herida incluida. Desafortunadamente o afortunadamente, depende cómo uno lo quiera ver, no existe la posibilidad de borrar las heridas primales. Porque no puedo borrar el pasado porque el pasado no existe. Existe solamente mi memoria. Por lo tanto, las heridas yo no las puedo hacer desaparecer. Lo que yo hago es aprender a vivir con esas heridas y no permitir que las heridas controlen mi vida. Es decir, no permitir que mi dolor tome las riendas de las decisiones que yo voy a tomar en mi vida. Si yo estoy en una situación que me es incómoda en cualquier nivel, yo necesito alejarme de esa situación. Si yo estoy buscando afanosamente el éxito o el reconocimiento social para cubrir mi profunda sensación de falta de amor o afecto infantil, yo necesito reconocer que la atención y el reconocimiento se parecen al amor, pero no son amor. Por lo tanto, no importa cuánto fama, reconocimiento o éxito yo tenga, eso no va a hacer desaparecer mi herida infantil. Yo necesito abrazar eso. Y este es uno de los puntos más fundamentales y en que en el trabajo primal hacemos más énfasis. Cuando aparece nuestra fragilidad emocional, cuando nos sentimos tristes, solos, abandonados, frágiles o débiles, dependiendo de los juicios que yo tenga con eso, generalmente nosotros rechazamos esa dimensión de nosotros mismos. Es decir, queremos que desaparezca, queremos no sentir lo que estamos sintiendo. Y el problema es que al hacer eso, estamos replicando un patrón de autorrechazo que se equipara con la experiencia de rechazo que sentimos cuando niños. Y lo que necesitamos hacer es abrazar nuestra tristeza, abrazar nuestro dolor, abrazar nuestra incomodidad, acoger todas estas experiencias y ser cariñosos y gentiles con nosotros mismos cuando estamos en esos espacios, que es muchas veces lo que más nos cuesta, porque nos es muy fácil ser muy crítico, pero pucha que es difícil para nosotros ser cariñosos. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es darle a esa dimensión de nosotros lo que no recibió en su momento, que es afecto, contención afectiva y aceptación. Decirse, está ok sentirme con miedo, está ok sentirme inseguro, está ok no tener todas las respuestas, está ok no saber todo, está ok sentirme solo y está perfectamente ok sentirme como un niño pequeño que le gustaría que su mamá se hiciera cargo de las cosas.
Voy a revisar otras preguntas. Todavía algo de tiempo nos queda. Acá hay una pregunta que no la voy a leer porque mi portugués es horroroso, por lo tanto no tengo ganas de aburrirlos con eso. Una persona me preguntaba si uno ha tenido una experiencia muy, muy, muy traumática, y esto lo tiene como guardado, casi olvidado, ¿es bueno o es sanador o es adecuado traer esta experiencia a la superficie? Mi respuesta a esa pregunta es depende. Y depende de cómo se traiga a la superficie, ¿sí? Nuestro cerebro tiende a ocultar, borrar o disfrazar las experiencias demasiado traumáticas que tienen el poder de ser muy disruptivas en nuestra vida como adultos. Y si bien eso es un mecanismo natural de defensa y de autoprotección, también es importante entender que mientras yo no haya integrado todas las dimensiones de mí mismo, es muy difícil ser completo y ser total. Y si yo tengo interés en ser completo y ser total, necesito empezar a abrir el baúl, la caja de todas las experiencias que yo he alejado de mi conciencia. Necesito hacer eso. Ahora, cuando digo necesito, no significa necesariamente que tengo que abrir esta caja y sacar todo de una vez. Puedo irlo haciendo en la medida que para mí sea posible integrar estas experiencias y ir haciéndolo en la medida en que yo sienta que puedo tolerar el enfrentar, el mirar aquellas experiencias que son extremadamente traumáticas. Muchas veces no es lo más recomendable enfrentar directamente aquella experiencia profundamente traumática. Pero si a mí me interesa mi crecimiento y mi evolución, necesito abrirme al hecho de que eventualmente voy a tener que encontrarme con todo aquello que he negado y reprimido de mí mismo, si realmente me interesa crecer, ¿sí? Y aquí vuelvo a hacer énfasis en esta última frase, si realmente me interesa crecer. Porque no todas las personas que dicen que están interesados en crecer, están realmente interesados en crecer. Muchas personas que están más interesados en estar cómodos que en desarrollar su propio potencial, sobre todo si eso implica encontrarse realmente con uno mismo. Por lo tanto, no es que yo proponga que esto se tenga que hacer en forma repentina o de golpe. Yo puedo hacerlo en la medida que puedo ir integrando las experiencias. Pero, si, como decía antes, si mi interés es mi propio desarrollo, tengo que mirarme honestamente al espejo. No hay nada que pueda hacer. Voy a ver otra pregunta más. Perdonen que no pueda responder todas las preguntas porque el tiempo es apremiante. Acá hay una pregunta que está en portugués, pero que me es fácil traducir. Dice, ¿cómo trabajar con el autoconocimiento, crecimiento personal o espiritual si no tenemos una luz al final del túnel por frente a nosotros? Esto es una idea que creo que es la última pregunta que voy a responder. Esta es una idea muy común, y es que uno necesita ver la luz al final del túnel antes de entrar. Pero el problema es que si los túneles son demasiado, demasiado largos, uno no va a ver la luz al final del túnel cuando uno entra. Y también es importante entender que también para poder ver la luz al final del túnel, mis ojos se tienen primero que acostumbrar a la oscuridad. Por lo tanto, pedir desde afuera ver la luz al final del túnel antes de entrar al túnel es absurdo. Yo necesito primero entrar al túnel y recién es posible que mis ojos se puedan acostumbrar a la oscuridad. Y no lo necesito. No necesito ver la luz al final. Y voy a hablar un poquito sobre esto. En la situación que nosotros nos encontramos en este momento con la pandemia y que ha sido extremadamente disruptor de nuestra realidad cotidiana.
Ninguno de nosotros sabe qué va a pasar. Ninguno de nosotros sabe con exactitud cuándo esto va a terminar y cómo va a ser nuestra vida una vez que esto termine. Todos esperamos que vuelva a ser como era antes, o mejor, pero no sabemos. Y estamos en este momento dentro de un túnel donde la luz claramente no se ve. Pero no es necesario. ¿Y por qué digo que no es necesario? Porque la idea de que existe una luz al final de un túnel es una noción que en el fondo me desconecta de la realidad de este momento. Y en este sentido, a pesar de que el trabajo de terapia primal tiene que ver con ir a buscar y escarbar y recuperar el pasado personal, en última instancia, el objetivo final de esto es que yo pueda estar presente aquí y ahora, y yo pueda estar más presente ahora, que pueda estar viviendo lo que en realidad estoy viviendo. Yo, igual que ustedes, no veo la luz al final del túnel, no en el sentido pesimista, sino que simplemente no sé, porque nadie sabe cómo va a desencadenar esta situación. Pero lo que sí sé, con certeza, es que en este momento estoy vivo. Y que en la medida que yo voy recuperando partes de mí mismo, voy dejando de tenerme miedo y voy dejando de tenerle miedo al fenómeno de estar vivo. Y sobre todo, empiezo a amigarme conmigo y dejo de luchar conmigo. Siempre que me preguntan qué puedo yo mostrar, por así decirlo, luego de más de 30 años de trabajo personal, no solo como terapeuta, sino de mi propio proceso de crecimiento. Y lo que puedo decir es, no estoy en conflicto conmigo, estoy absolutamente en casa conmigo. Y eso no quiere decir que yo sea perfecto, sino que todas las dimensiones, incluso las que no me gustan, comparado con el condicionamiento cultural, incluso aquellas que a mí todavía no me agradan de mí mismo, estoy en casa con ellas. Y son todas partes de mí, de mi historia y de quién yo soy en este instante. Por lo tanto, no sé si soy mejor que hace 10, 15, 20, 30, 40 años atrás, pero ciertamente que soy más real. Y en esa realidad he encontrado una belleza que ningún camino que me oriente a tratar de transformarme en otra persona distinta a quien soy me va a jamás dar. Por lo tanto, incluso si no hay luz clara al final del túnel, no importa. Este momento es suficiente para mí. Incluso con la preocupación, incluso con la ansiedad, incluso con la angustia, incluso con la tristeza, que es parte de la experiencia humana. Y en el fondo, y con esto quiero terminar, el objetivo final de la terapia primal es, a través de la recuperación de nuestro niño interior y del niño emocionalmente herido, yo simplemente me voy a dar permiso para ser humano, no mejor, ni perfecto, ni iluminado, nada, humano, desvergonzadamente humano. Y creo que eso es más que suficiente. Bien, chicas, no sé qué más hablar y me cansé. Sí, que maravilhoso! Graças, 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 graças. Gente, que maravilhosa, né? Eu sempre aprendo muito com o Vikram, cada vez que ele pode estar aqui com a gente. E um dos objetivos da gente ter feito esse encontro hoje é porque agora em maio a gente tinha aqui em Belo Horizonte o evento Primal, que com toda a pandemia esse evento foi postergado. A gente espera fazer no segundo semestre, temos algumas datas aí projetadas na agenda do Vikram, mas nesse momento ainda não podemos confirmar. Então, frente a essa situação, o que a gente decidiu na Dakini, conversamos com o Vikram, da gente fazer uma vez por mês um encontro relacionado ao primal, relacionado à criança e a toda essa temática. Então, todas as pessoas que já estão inscritas no Primal vão ser convidadas para esse encontro. E quem mais
quiser fazer parte ou se interessar por esse curso, esse tema, mande informação para nós, para a Dakini, para a gente poder incluir e convidar para vocês para os próximos encontros.